Cada segmento está preparado para que usted aprenda, para que sea bendecido, para que sea desafiado y también para que sea conmovido. Y en algún momento para que usted se la pase bien con nosotros. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es ser como Jesús, el desafío de cada creyente. Mi hermano Rolando, muy buenos días, qué gusto saludarle, bendiciones. Igualmente, qué gusto verlos. De veras es una bendición poder compartir con estos jovencitos que tengo aquí a la par. Bien. Miren que el tema de hoy es un desafío para todos, ¿eh? Ah, la gran. Sí. A mí hasta pena me da hablarlo, se lo prometo, porque es un desafío para cada creyente, ser como Jesús. ¿No cree, mi estimado Rolando, que está muy alto el estándar? Por supuesto, es un estándar alto si lo vemos desde la perspectiva de nosotros como hombres pecadores. Sin embargo, creo que el estándar está puesto de manera de que sea un trabajo en conjunto. Se necesita tanto el poder divino como la voluntad humana para que juntos lleguemos a la estatura del varón perfecto, como dice su palabra. Hace algunos días había un niño que vive en Afganistán. Se volvió viral porque realmente la foto que subió a las redes, él había escrito, había hecho una camisola de la selección argentina con una bolsa de nylon de franjas celestes y blancas, ¿no? Y se la puso y atrás le puso Messi con el número 10, ¿no? Entonces su ídolo, su modelo a seguir había sido Lionel Messi. Y él siempre había tenido ese deseo de conocerlo y quiere llegar a ser como él. Por medio de la UNICEF permite ese encuentro con Lionel Messi y tuvieron ese encuentro. Pero realmente detrás de esa intención de este niño de 5 años en Afganistán hay un deseo de identificarse con alguien. Siempre en el ser humano hay un deseo de tener un modelo, un parámetro a seguir, alguien que nos sirva de ejemplo. Y ese es justamente el deseo que Dios puso en nosotros. Es natural en el ser humano. ¿Cuál es entonces la perspectiva de Dios con respecto a esto? Es que Él puso en nosotros ese deseo de querer llegar a ser como alguien. Y ese alguien se trata de su Hijo Jesucristo. El modelo para todo ser humano no debe ser otro ser humano. Debe ser Jesucristo como el Hijo de Dios. Romanos 8:29 nos dice de que a todos los creyentes nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Quiere decir de que ya en nuestro ADN de hombres nacidos de nuevo está el hecho de querer llegar a ser como Jesús. Ahora, como bien lo decían, es una labor conjunta. Es una labor que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros constantemente, guiándonos, dirigiéndonos, guiándonos hacia la verdad, redarguyéndonos, recordándonos aquellas cosas que justamente dijo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros en esa humanidad tomemos esa decisión y esa determinación de obedecer. ¿Conforme a qué? Conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a la palabra de Dios en Filipenses 2, del 3 al 16, ahí realmente nos presenta un cuadro en el cual hace una comparación entre el hombre natural, guiado por sus pasiones y deseos, y el hombre espiritual que está sujeto a la voluntad de Dios. Ese contraste lo podemos encontrar cuando empieza el versículo 3 que dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Entonces ahí está haciendo el contraste entre las dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Sin embargo, cuando empieza a decir nada hagáis por contienda o vanagloria, ahí es donde nosotros podemos entender de que el deseo de Dios, si bien es cierto, es que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesús, pero hay 3 rasgos de la humanidad de Jesús que Dios quiere ver en nosotros. Y el primero, ya lo mencionó mi hermano Pastor Carlos, es esas intenciones que hay en cada uno de nuestros corazones. Nosotros los seres humanos vemos las acciones externas de todos nosotros los creyentes o de cualquier persona. Vemos aquellas cosas que hace, pero en el interior sabemos todos de que hay una motivación. Hay algo que nos mueve, hay un motor que nos está guiando a actuar. Y justamente eso es lo que Dios quiere que nosotros revisemos y que seamos como Jesús. ¿Cuáles fueron esas intenciones de Jesús? Y justamente aquí nos lo está planteando. En primer lugar dice: nada hagamos por contienda o por vanagloria. Entonces el primer rasgo de la humanidad de Jesús que Dios quiere ver en nosotros es que no hagamos nada por contienda o vanagloria. Esa fue la característica por la cual Satanás fue expulsado del cielo, por vanagloria. Creía que aquella gloria que le pertenecía al Señor le correspondía a Él. Entonces cuando nosotros empezamos a revisar
ese motor que nos mueve a actuar, incluso dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del servicio que nosotros damos. Tenemos que evaluar qué es lo que nos está moviendo, por qué es que estamos haciendo esto. ¿Realmente queremos esa gloria que le pertenece a Dios? ¿La queremos para nosotros? ¿Queremos ganar notoriedad? ¿Queremos realmente hacer las cosas para complacer a la gente y que nos vean como buenas personas? Son preguntas que nos tenemos que hacer como creyentes todos los días de nuestra vida. Y ahí está el desafío. Por eso el tema es el desafío de cada creyente es ser como Jesús. Y eso es de todos los días, constantemente, revisar nuestras motivaciones y nuestras intenciones. Ese es el primer rasgo. Bueno, qué bendición, qué gran desafío, ¿verdad? En la carta que el apóstol Pablo les escribe a los colosenses, querido hermanito Rolando, en el capítulo 3, versículo 10, dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Cuando yo leí ese versículo, mi hermano Rolando, yo me doy cuenta que yo todos los días me baño y me cambio, aunque usted no lo crea. Sí. Pero espiritualmente, a veces voy a hablar de mí, cometo el error de no quitarme el vestido de la vieja naturaleza. Entonces, mi perspectiva, como usted lo dice, o las intenciones de mi corazón son naturales. Pero aquí voy a una pregunta, mi querido Rolandito. La perspectiva que yo tengo de mí mismo, como le dije al principio, es un estándar muy alto. O sea, yo mismo me descalifico. Sí. Y así estarán algunos hermanos. No, hombre, yo me descalifico, hermano Rolando. Pastor Carlitos, Pastor Rigo. ¿Cómo hago yo para ver esa perspectiva de mí mismo? Muy bien. Ese es el segundo rasgo de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que Dios quiere ver reflejado en nosotros. ¿Cómo la podemos percibir? Justamente el pasaje que sigue, si seguimos en la lectura de Filipenses 2, ya el versículo 5, a partir de ahí, a partir de la segunda parte del versículo 4 también dice, antes bien con humildad. Entonces estamos hablando ya de actos concretos en cuanto a lo que yo tengo que hacer para poder ser como Jesús es, actuando con humildad, estimando a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Entonces vemos ahí de que es una perspectiva que no es egoísta, sino es una perspectiva en la cual busca siempre el bien de los demás. Y a partir del 5, de ahí está el desafío, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Ahí mismo lo explica, dice: el cual viviendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Muy bien. Jesús en su encarnación fue totalmente Dios y fue totalmente hombre. Lo que estamos viendo nosotros acá son los rasgos de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús sabía perfectamente que Él era el Hijo de Dios. Lo sabía. Pero sin embargo, dice, no se vio a sí mismo y se aferró a eso, sino que se despojó y tomó esa forma de siervo, determinó tomar esa forma de siervo. Ese es un autoconcepto de nosotros mismos. Jesús, para cumplir su misión, no se presentó como Dios, se presentó como un ser humano que iba a obedecer la voluntad de su Padre. Y ahí está el desafío para nosotros. ¿Qué concepto tengo yo de mí mismo? ¿Cómo me estoy yo en lo personal para proyectarme frente a los demás? Jesús no vino aquí con aires de grandeza. Jesús no vino aquí a presentarse como el Dios Todopoderoso. Vino a presentarse como siervo. Y ahí es donde está el punto donde nosotros tenemos que evaluar si realmente estamos siendo semejantes a Cristo. ¿Cómo me veo yo? La palabra de Dios dice que ninguno de nosotros debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada uno se debe ver a sí mismo conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Cuando nosotros venimos y somos pretenciosos en ser alguien superior, ¿por qué? Porque estamos buscando posiciones, títulos, posesiones, que son las cosas que el mundo ofrece para mostrar que somos alguien en este mundo. Entonces estamos actuando a la manera del mundo y a la manera de Satanás. Satanás quiso ser algo que no era. Y ese es el tremendo error que todos nosotros los seres humanos podemos cometer. Ser alguien que no somos, tener un alto concepto de nosotros mismos,
cuando en realidad lo que Dios quiere es que nosotros mostremos esos rasgos de humildad y de servicio que hubo en Cristo Jesús. Es difícil, yo lo sé, es un desafío grande para cada uno de nosotros, pero ahí es donde está justamente el aspecto que Jesús nos vino a mostrar. Él, siendo forma de Dios, determinó ser obediente. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros cada uno determinemos día a día someternos a la palabra de Dios y ser obedientes a su palabra. Hay un versículo acá en Salmo donde David se somete al Señor para que lo examine y le dice en Salmo 26:2, dice: ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. Eso es lo que se propuso David, y creo que si nos lo proponemos, vivir en la verdad que es Cristo, Él nos va a ayudar con el poder de su Espíritu Santo a ir alcanzando los niveles que Él anhela de nosotros para que nos vayamos pareciendo cada día más a Él. Y termino. ¿Qué pasó con Pedro, verdad? Que cuando estaban allá en el pretorio, los demás le decían: pero tú eres uno de ellos, pero hablas como Él. Entonces hay rasgos que tenemos que manifestar: nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de conducirnos. Eso se va a ir dando y los demás lo van a ver sin que uno lo ande diciendo, creo yo, licenciado. Se puede ir alcanzando, como en el caso de Pedro. Correcto, hay acciones externas que nosotros vemos. De hecho, cuando nosotros vemos la figura de un cristiano, a veces lo vemos quizás por su forma de hablar, por su forma de expresarse. Pero en primer lugar, lo que Dios quiere es que nosotros evaluemos esas cosas internas que nadie ve. De mí nadie ve qué me motiva a actuar. De mí nadie ve si realmente me estoy sometiendo constantemente a la voluntad de Dios. Eso solo Dios lo sabe y uno lo sabe. Y ahí está el desafío. Por eso el cristianismo es algo muy personal. No es algo en el cual yo me tenga que comparar con otro y decir: no, yo soy mejor cristiano que aquel porque yo estoy actuando de X o de determinada manera, X o Y forma. O me estoy vistiendo de X o de determinada manera. Esas son cosas secundarias quizás hasta cierto punto. Por ejemplo, si alguien juzga a alguien su cristianismo por la forma de vestir, eso para mí es secundario. Lo que debe de ser primario es lo que hay en el corazón, como nos está diciendo la palabra acá. Sus intenciones, ese deseo de someterse a la palabra de Dios en lo personal, porque a partir de ahí entonces se van a surgir frutos realmente de una vida santa. Recuerden de esto, que nuestra santidad se juega no en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Se juega acá en primer lugar en nuestra mente y en el corazón. En la mente, si está conformada al mundo, al modelo del mundo, ahí me estoy jugando la santidad. Y en el corazón, en aquellas cosas que me están moviendo a actuar. Entonces, nadie lo ve. Yo no puedo decir: hermano Rigo es más santo que yo, o yo soy más santo que el hermano Rigo. No puedo decir eso. Es Dios quien lo juzga. Y justamente apelo a lo que usted dice ahí. La oración nuestra de todos los días debe ser como David: Señor, examina mi corazón. Mi corazón. Lindo. Ahí es donde está el punto. Miren, examina mi corazón, porque solo yo sé qué estoy buscando detrás de las cosas que hago. Correcto. Y ahí es donde Dios nos pesa en balanza. ¿Qué podemos hacer para parecernos más a Jesús? Como he dicho, sigue siendo un desafío muy, muy grande, ¿verdad? Pero no es imposible. Es que de hecho a eso es que debemos de aspirar, hermanos. ¿Por qué nos dijeron en la Biblia cristianos por primera vez? Porque seguimos a Cristo. El discípulo se parece a su maestro. Entonces, cuando yo hablo que es un desafío muy grande, es para que usted diga: hermano, yo también siento que es muy grande para mí. Ah, muy bien. Entonces, a nosotros que nos cuesta, con la palabra vamos a ser desafiados el día de hoy. Y nuestro hermano Rolando decía: ahí está el desafío, ahí está el desafío, ahí está el desafío. Ahora solo falta que nosotros pongamos de nuestra parte. Hermano Rolandito, en la primera pregunta que yo quiero hacerle es ocuparnos de nuestra salvación, ¿verdad? Y quisiera que usted abordara ese tema. Claro que sí, mis hermanos, de veras, y sigue siendo un desafío, la verdad. Miren, es de toda la vida, esto nos va a llevar toda la vida, la verdad. Correcto. Nos lleva toda la vida y todos los días en realidad debemos de nosotros someternos, determinar ser obedientes a la palabra, como lo veíamos en el segmento anterior. ¿Y qué podemos hacer? Justamente ahí es donde empieza la parte práctica. Y la palabra de Dios nos llama, en primer lugar, dice: ocupados en vuestra salvación.
con temor y temblor. Justamente en el texto que estamos leyendo de Filipenses nos dice eso, ocuparse en vuestra salvación. ¿A qué se refiere esto? No quiero que se malinterprete, pero en realidad la salvación es un regalo de Dios que nos da y nos lo da para siempre. O sea, es un regalo que yo no puedo venir y trabajar para lograr méritos y alcanzarlo. No puedo hacer eso yo desde mi perspectiva humana. La salvación Dios me la da, pero ¿cuál es el punto acá? Dice Pablo y nos llama a la exhortación y dice, vivid como es digno del Evangelio. Ahí es otro desafío grande. Porque nuestra vida, dice, debe ser digna del Evangelio en el cual digo creer. Digno de aquel Dios en el cual digo creer y que mora en mi corazón. Entonces, cuando venimos y encontramos esta frase que dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no se refiere a que yo contribuya a que sea salvo, a que si yo hago cosas puedo perder ese regalo que Dios me dio. No, es que debo de trabajar en mí mismo, porque yo sé de aquellas cosas a la luz de la palabra que debo de cambiar en mi propia vida para parecerme más a Jesús. A eso se refiere con trabajaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque yo sé cuáles son mis debilidades. Yo me conozco a mí mismo y sé de cuáles cosas, como decimos en buen chapín, de qué pata cojeo, ¿no? Entonces, si yo me conozco a mí mismo, cada uno de nosotros, ustedes se conocen a ustedes mismos, ¿sí o no? Ahora sí. El punto es que mi esposa también me llega a conocer. Sabe de qué pata cojeamos. Entonces, ahí es donde yo debo de trabajar en aquellas cosas que sé que hacen que no me parezca a Jesús, sino que esté conforme al ser humano natural, carnal, diabólico. Y esas son las cosas que yo tengo que trabajar para ir quitando esas cosas en mí, sometiéndolos a la voluntad de Dios y parecerme más a Cristo. A eso se refiere cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Claro que sí. Pensaba también, hermano Rolando, que cuando uno va a hacer algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor, uno debería preguntarse, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Verdad? ¿Qué haría el Señor en esto? Un joven preguntaba en una ocasión, ¿verdad? ¿Será pecado ir a la discoteca? Pues pregunta si Jesús entraría a bailar. Podría entrar a evangelizar, quizás. Pero cosas como esas nos debemos de ocupar cada uno de nosotros mismos en no hacerlo, ¿verdad? Y en decir, Jesús no haría esto. No sé qué puede usted añadir a esta frase para ocuparnos de nuestra salvación. ¿Entraría a evangelizar a pasito de cumbia o qué? Yo pienso que sí, por ahí va la cosa. Así. Exacto. No, mire, de veras que acuérdense de cómo comenzamos al principio. Dijimos que la labor de ser como Jesús es una labor compartida, es un trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, pero es una tarea que también en la cual nosotros participamos siendo obedientes y sometiéndonos a esa guía del Espíritu. La tarea del Espíritu en nosotros es una tarea que más que hacernos quizás hablar en lenguas o hacernos reír o caer, no, esas son cosas que quizás no son tan relevantes para nuestra vida cristiana. La tarea del Espíritu es guiarnos a toda verdad, guiarnos a Jesús, guiarnos a aquellas cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo, guiarnos a la esencia de la palabra de Dios. Y siempre dice la palabra de Dios en Filipenses, en el texto que estamos leyendo, si ustedes siguen leyendo más adelante, dice, porque Dios produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, siempre nosotros tenemos esa garantía. Los seres nacidos de nuevo, las personas espirituales que han aceptado a Cristo y han nacido de nuevo, tienen morando al Espíritu Santo con ellos. Siempre tenemos esa garantía de que Dios está con nosotros todos los días. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Ahora, cuando yo tengo que tomar una decisión que no sé realmente cómo actuar, cuando en ese caso que ponía mi hermano Carlitos es, ¿debo de esta discoteca o no debo de entrar? El Espíritu Santo le va a dar una instrucción. El Espíritu Santo dice que la labor del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también para nosotros los creyentes es que nos va a guiar a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad. Entonces siempre tenemos esa garantía de que cuando tenemos que tomar una decisión, el Espíritu Santo va a actuar ahí para que nosotros sepamos qué hacer. Ahí es donde digo yo, está la labor divina, que es por medio del Espíritu, pero también está la parte humana que nosotros tenemos que determinar en nuestra vida, obedecer a la guianza del Espíritu. Porque el Espíritu se somete ¿a qué? A lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es fundamental, por eso para nosotros, volver de nuevo a la palabra.
conocer cuál es esa norma de conducta que yo debo de tener, cuáles son esos criterios en mi mente y en mi corazón que deben regir mi vida para tomar decisiones correctas que agraden a Dios y de esta manera ser formado a la imagen de Cristo. El Evangelio es práctico, la verdad. Estábamos hablando también de que debemos de cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Porque a veces uno quiere estar en el Señor, pero todavía pensando como carnal, ¿verdad? Pues vestido con la vieja naturaleza, y quiere estar en los caminos del Señor, pero no dejamos esa parte. ¿Usted podría ampliarnos esa parte de renovar nuestra mente, hermano Rolandito? Sí, de veras, cuando nosotros venimos y nacemos como seres humanos, hay un sistema del mundo, hay un sistema de vida. Cuando hablamos del sistema del mundo, estamos hablando en cuanto al sistema que conocemos, en cuanto a su forma de pensar, los principios y valores que rigen al mundo. En el mundo ustedes van a encontrar que les dicen, no, tú tienes que sobresalir incluso por sobre todos los demás. Tú debes ser el protagonista de tu propia vida. Tú debes ser exitoso en el mundo. Tú debes buscar satisfacer todo aquello que te guste. O sea, ese es el concepto del mundo, ¿no? Entonces, como ven, cuando uno viene y se adapta a ese molde del mundo, nuestra mente empieza a viciar. ¿Qué es lo que uno encuentra en la palabra de Dios? Es todo lo contrario. ¿Se acuerdan ustedes, y voy al pasaje cuando la mamá de los hijos de Zebedeo le dice al Señor Jesús, Señor, permite que mis hijos estén uno a tu lado, a cada lado, a tu diestra y uno a cada lado de él, ¿no? Jesús le responde, no saben lo que están pidiendo. No saben lo que ustedes están pidiendo. ¿Estarían dispuestos ustedes a beber de la misma copa? Estaba hablando de la copa del sufrimiento de muerte de cruz que él estaba dispuesto a padecer. Pero realmente ese es el punto nuestro que siempre queremos sobresalir, porque ese es el modelo del mundo. Cuando en realidad la palabra de Dios nos dice, y en Mateo nos lo explica, sabed que vuestros gobernantes se enseñorean de las naciones, ¿no? Y los poderosos de la gente que tiene a su cargo, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor entre ustedes será vuestro servidor. Es un modelo contrario al mundo, como lo hizo Cristo. Siendo Dios, no se aferró a eso, sino que fue un siervo y se hizo hombre. ¿Con tal de qué? Con tal de servirnos a nosotros y dar su vida para darnos salvación. Entonces, justamente ahí está volviendo al tema que Rigo menciona, es ¿cómo está nuestra mente viciada al modelo del mundo o está siendo conformada al modelo de Cristo? Un modelo de humildad, un modelo de servicio, un modelo de negación a sí mismo. Y no digo con esto de que no debamos de tener sueños y anhelos. Por supuesto, todos nosotros como seres humanos tenemos sueños, anhelos, cosas que queremos hacer. Pero ¿cuál es eso que nos va a ayudar? Es someter todos esos planes y propósitos a la voluntad de Dios. Meterme a mí mismo, determinar que yo no voy a actuar en función del mundo, que dice, si alguien te hace daño, devuélvele un daño mayor. Ese es el concepto del mundo, es venganza. En el caso de la palabra de Dios me topo con que dice, si alguien te hiere una mejilla, ponle también la otra. O sea, miren cómo es un modelo que se contrapone. Cuando nosotros decimos que nuestra mente está viciada conforme a los parámetros del mundo, es porque vemos que hay cristianos que quieren sobresalir, que quieren ser exitosos a la manera del mundo dentro de la iglesia, cuando en realidad el concepto no es así. El concepto dentro de la iglesia es niéguese a sí mismo y sirva a los demás así como Cristo sirvió a cada uno de nosotros. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos de nuevo, aquellas cosas que yo no veo. Yo no sé qué piensa Rigo, yo no sé qué piensa mi hermano Pastor Carlos Barrera, ni ustedes saben cómo yo pienso. Si mi mente está adecuada al modelo del mundo. Pero ¿qué es lo que sí voy a evidenciar? Aquellos actos que se ven, aquellos actos que quizás se ven y quizás estén disfrazados de bondad, pero que detrás hay una intención que no está conforme al deseo de Dios. Eso sí lo sé yo. Por eso es de que el desafío es individual para cada creyente de transformar mi mente y mi corazón para adecuarme a la mente de Cristo. Y les voy a poner un último ejemplo, el apóstol Pablo. Sí, mi hermano, creo que iba a decir algo mi hermanito Carlitos. Bueno, iba a decir que qué bueno estar determinados a cambiar, que nuestra mente, que voluntariamente lo entendamos que nos conviene, ¿verdad? Como lo dijo Josué a su gente, ¿verdad?
bueno, mi casa yo serviremos, estaba determinado a obedecer los preceptos de Dios. Sí. Correcto, es una decisión individual, es una decisión individual. Y miren el ejemplo de Pablo. Pablo viene y en algún momento de su vida él creo que tenía una posición envidiable a los ojos del mundo. Él podía apelar a su linaje, hebreo de hebreos, decía él, de la tribu de Benjamín. Entonces ahí está apelando al linaje, a la raza, que pues él podía decir, miren, yo soy hebreo de hebreos, ¿no? Chapín de los chapines, podía decir yo aquí. En cuanto a la ley, fariseo, decía. Un fariseo tenía una posición religiosa envidiable. No cualquiera podía llegar a ser miembro del Sanedrín, ¿no? Tenía una posición económica cómoda. Él podía apelar a eso, una posición cómoda, ¿sí? Pero él dice al final de cuentas, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he considerado como pérdida por amor a Cristo. Yo me pregunto acá, ¿cuántos de nosotros quizás estamos buscando aquello que Pablo desechó para sentirnos que somos alguien en esta vida? Cuando Pablo desechó bienes materiales, posición económica, posición social, posición religiosa. Eso Pablo lo desechó y lo consideró como basura por tal de agradar a Cristo. Esa es la perspectiva que Dios espera de nosotros cuando venimos y entendemos que si queremos parecernos a Jesús, tenemos que desechar todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, que están conforme al modelo del mundo. Y verme como Cristo, que siendo Dios no se aferró a eso. Y ahí está el punto que a mí me conmueve, porque siendo Dios se hizo hombre. Y fue obediente hasta la muerte de cruz, como dice la palabra de Dios. Él no escatimó nada con tal de que nosotros nos llegásemos a parecer a Él, con tal de que nosotros fuésemos aceptos delante del Padre. Y ese es el desafío que todos debemos de tener. Tenemos que reevaluar nuestro cristianismo a la luz de lo que estamos evaluando. ¿Realmente nos estamos pareciendo a Cristo? ¿Cuánto de mí se parece a Cristo? Esa es la pregunta que todos nos debemos hacer hoy. Me bendice tanto el escuchar y recordar algo, hermano Rolando. Pablo desechando todo aquello y teniéndolo por basura, ¿verdad? Pareciera que el cristianismo de ahora va en pos de aquel desecho. Ahora nosotros vamos en busca de eso. El cristianismo pareciera que ahora pasó a ser de fama, de posición, de estatus, en lugar de humillación y de parecernos más al Señor. Realmente es cuando la palabra nos confronta, donde nos damos cuenta, ¿verdad? Si estamos bien o estamos mal, pero la buena noticia es de que cuando Dios nos habla es con la oportunidad de cambiar, de transformar nuestra manera de pensar y parecernos más al Señor. Pastor, no sé si usted quisiera agregar algo más a este tema. Venía unas letras de un canto que dice la primera frase, amar como Jesús amó, ¿verdad? Servir como Él nos sirvió y nos bendice y bendecir nosotros también. Para poder hacerlo tenemos que permanecer dentro del reino del Señor, creciendo día con día, aprendiendo día con día, ¿verdad? Si en algo fallamos, nos tenemos que levantar y avanzar. Así es, perdón, Pastor. Pastor Rolando, ¿qué papel juega la palabra del Señor en todo esto? Claro. Es un papel fundamental. Y con eso quisiera llegar a una conclusión realmente, porque al final de cuentas en Filipenses 2:16, en el texto que estamos leyendo, luego que nos hace ese contraste y nos presenta a Cristo como modelo en cuanto a su humillación y su exaltación, nos dice al final nos dice en Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida, aferrados, ese asidos es aferrados, como aquel niño que no quiere que su mamá se vaya, ¿no? Se aferra a las piernas de su mamá y la abraza y no la deja ir. Así debemos nosotros estar asidos a la palabra de Dios. Ese debe ser el eje transversal en nuestra vida. La base y el fundamento de nuestra forma de pensar y actuar debe ser la palabra de Dios. Y justamente el Rigo mencionaba algo acá. El evangelio de hoy en día se ha alejado tanto de las escrituras. Por eso es de que justamente en el mes de octubre, que fue el mes de la reforma, hablamos de que necesitamos ser reformados nuevamente.
porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Sí. Juan el Bautista comienza y viene y empieza a tener seguidores, ¿no? Empieza a tener esa gente que lo empezó a seguir. Pero hubo un momento en que Cristo empieza su ministerio y todos se van tras él. Él no se quejó por eso. Él no dijo nada por eso. Como hoy por hoy dicen, y muchos líderes dicen, se pelean porque alguien se va de la congregación y dicen están fuera de la voluntad de Dios. No, no está fuera de la voluntad de Dios. Dios lo mueve a uno a donde Él quiere, porque los pastores no son propiedad de las ovejas. Cristo es el pastor de las ovejas, es la cabeza de la iglesia. Porque nosotros no somos llamados a crear pequeños reinos. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Síganlo. Y esta es la declaración que quiero rescatar. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Aquí lo más relevante es que nuestros hermanos crezcan, pero pareciéndose a Cristo. Si yo puedo hacer algo para que alguien se parezca a Cristo, me voy a sentir privilegiado por eso, de que Dios me use como instrumento. Pero yo no soy el importante para la vida, ni debo convertirme en alguien importante para la vida de mi hermano, sino que Cristo es el importante. Es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Eso es determinante para el cristianismo de hoy en día. Y quiero cerrar con esto. Romanos 12, 1 al 2. Nos hace un llamado en cuanto a la integralidad del ser humano, en cuanto a la totalidad del ser humano. ¿Qué es lo que nos pide? Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Está hablando de mi cuerpo, de esto que ven aquí. Esto en buen chapín diríamos, este cacaste que ven acá. Yo lo debo de poner en sacrificio vivo delante de Dios. Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debo ser consciente en mi mente y mi corazón que todo mi ser debe estar por completo entregado a Cristo. Y luego dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que yo me parezca a su Hijo. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos santos, que yo me parezca a su Hijo. En esa santidad, en esa vida práctica. Que no busca nada para mí, no busco nada para que yo pueda crecer, sino que busco, sobre todas las cosas, que Cristo crezca en mí. Retomando un poquito a Juan el Bautista, Juan capítulo 3, versículo 30, hace unos días que lo estuve leyendo, golpeó mi corazón, porque Juan no alegó nada que seguían a Jesús. Fueron los discípulos de Juan los que dijeron: ¿por qué se van con él? Déjenlos, le dice Juan, y les empieza a dar una explicación. Pero el versículo 30, Rolandito, dice: él, o sea, hablando de Jesús, debe de tener más importancia que yo y yo menos. Esas palabras golpearon mi corazón y creo que lo debemos hacer en este tiempo. Creo que fue un tiempo muy agradable, Rolandito. Quiero agradecerle con todo mi corazón. Muy buen tema, esos temas que a la carne no le gustan escuchar, pero son necesarios en el espíritu para parecernos más al Señor, y creo que podemos orar en ese momento, pastor, y tal vez nos guía nuestro hermano pastor Rolandito. Claro que sí. Adelante, licenciado, con esa oración de cierre. Gracias a ustedes por darnos este espacio y poder transmitir estas palabras. Son desafiantes, es un desafío grande, la verdad. Yo comparto lo que dice mi hermano Rigo, es un desafío para cada uno de nosotros. Imposible no, porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Oremos. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Buscamos, Padre mío, agradarte delante de todas las cosas. Por sobre todo, agradarte a ti, mi Dios Santo. Tú eres el único que debe de prevalecer en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ese ejemplo que tú nos veniste a dar, Padre, en cuanto a cómo debe vivir el creyente, cómo debe ser motivado el creyente a actuar, cómo debe ser nuestra mente, Padre, para agradarte a ti, teniendo ese concepto que tú nos has dado a cada uno de nosotros para poder darte la gloria y la honra. Señor, ayúdanos. Reconocemos que es un desafío grande que todos tenemos hoy en día. Ayúdanos, Señor, a que cada uno asumamos esa responsabilidad, Padre, de poder obedecer a la guianza de tu Espíritu Santo y a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar y a tener hambre de tu palabra para entender cómo debo ser como hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a regresar a esas sendas antiguas, como tú dices, para encontrar descanso en el alma. Porque, Padre, enfocarse a las cosas del mundo
Eso es tener angustia en el corazón. Tú deseas que nosotros hallemos paz en nuestra alma y nuestro corazón, como tú lo hiciste cuando dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso en vuestras almas. Que nuestro cristianismo, Señor, sea un cristianismo de paz, un cristianismo de humildad y un cristianismo de amor hacia los demás. No un cristianismo de protagonismo ni de alimentar egos, Padre. Ayúdanos a someternos todos los días a tu palabra y a la guianza de tu Espíritu. Es mi oración que todos en Guatemala podamos mostrar la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muchas gracias, licenciado, por esa oración tan especial y el tema que creo que ha sido de mucha bendición, Pastor Rigo. Así es, Rolandito, le deseamos muy feliz fin de semana, un fuerte abrazo para su esposa, para sus 2 hijos, que el Señor le multiplique este tiempo que ha invertido acá en Canal 27 en su trabajo, con su familia, que la pase muy bien y muchísimas gracias. Amén. A ustedes, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Canal 27. Predicamos la verdad.